La Biblioteca de la Gran Logia de Chile y la respetable Logia Luz de Oriente le dan las más cordiales bienvenidas a esta actividad que se desarrolla en el marco del 83º aniversario de la respetable Logia Luz de Oriente número 74 y en el mes del patrimonio. La Logia Luz de Oriente les invita a continuar con el ciclo de charlas científicas y con la atención de todos ustedes, los presentes, pretendemos seguir aportando al desarrollo del pensamiento crítico a través de estas charlas de divulgación científica. A continuación, dejamos con ustedes al vicepresidente de la Logia Luz de Oriente, señor Esteban Saavedra Muñoz, que interviene a continuación. Muy buenas tardes. Es un grato placer y un honor el poder estar esta tarde con ustedes patrocinando a nombre de la Gran Logia, digamos, de la Logia Luz de Oriente número 74. Este ciclo de charlas de orden científico que tiene un objetivo no solamente de divulgación, sino también como un elemento motivacional, sobre todo para la juventud o quienes participen de ellas. Se puede decir que qué mejor receta en la vida que vivir con algo de ciencia para tomar conciencia de lo cotidiano en el vivir. Esta tarde nos complace presentar a nuestra charlista, bióloga con mención en bases y gestión de medio ambiente y doctora en ciencias ambientales con mención en sistemas acuáticos continentales de la Universidad de Concepción, la doctora Rafaela Retamal Díaz, que nos presentará el tema cómo ser ambientalista y no sucumbir a la ecoansiedad, para quien pido un caluroso aplauso de bienvenida. Muy buenas noches a todas y todos y todes. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por el aniversario. Muchísimas gracias a todas las personas acá invitadas. A las personas que nos están viendo por las otras cámaras también, muy buenas noches. Como me presentaron, mi nombre es Rafaela Retamal y yo lo primero que les quiero contar es un poco sobre mí. ¿Quién soy? ¿Quién soy y qué es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes? Además de tener una profesión, también tengo una motivación en la vida, y esa motivación en la vida es seguir viviendo. Es seguir viviendo con calidad, con bienestar, reunida junto con muchas más personas, aquellas personas a las que amo. Y no solamente las personas, sino que también los seres no humanos. Y como pueden ver en la primera lámina de mi presentación, tenemos el planeta mirando en sentido contrario. ¿Por qué queremos mirar en sentido contrario? Hoy en día, nuestro planeta está en una profunda crisis. No solamente una crisis ambiental, sino que una crisis socioambiental, socioecológica. Y por lo tanto, tenemos que empezar a mirar con una visión, con un paradigma, con un análisis crítico, como plantearon al principio, distinto. ¿Y por qué no? Desde la región donde yo vivo. Yo vivo en la región de Magallanes, en la ciudad de Puerto Natales, las puertas de entrada a la 8ª maravilla natural del planeta. Parque Nacional Torres del Paine, que es parte de una reserva de la biosfera, Torres del Paine. O sea, tiene un valor mundial. ¿Y por qué no soñar en que desde Chile, desde Patagonia, desde la región de Magallanes, podemos construir un modelo de desarrollo diferente? Pero ese modelo de desarrollo nos pide, ¿cierto?, sacudirnos muchas ansiedades como la que existe actualmente, que es la ecoansiedad. Entonces, para empezar, lo que yo les quiero compartir tiene que ver con otro colega. Me está fallando la tecnología. Ahora sí. Otro colega, sí, biólogo,
que ha visitado otras zonas en estos momentos, no sabemos en dónde está, ¿cierto? Pero le agradecemos su legado. Humberto nos deja muchísimas reflexiones, desde el ámbito biológico, como la autopoiesis, su trabajo con nuestro otro colega, ¿cierto? Pero también nos deja enseñanzas desde la perspectiva integral del ser humano. Y sus más grandes legados están en cómo concibe, por ejemplo, desde mi perspectiva, cómo concibe el conversar. El conversar es un modo de crear junto con el otro, con la otra, con el otro, una realidad diferente. Y esa realidad es a través de las coordinaciones del hacer y de los sentires. Y es muy relevante dos aspectos, porque estos dos aspectos son los que en este momento tienen a la ciencia trabajando desde lo objetivo, desde el hacer, y lo subjetivo desde el sentir. No están disociados. Un científico, una científica, observa la realidad, observa el mundo, pero no puede desapegarse de su propia experiencia y su propia cultura. Y por lo tanto, en ese construir científico es que va construyendo con los otros. Por lo tanto, es sumamente importante conversar sobre aspectos científicos y, ¿por qué no?, recalcar también a los otros expositores, al doctor Ariel Norambuena, al doctor Gabriel León, ambos trabajando, ¿cierto?, en aspectos de la naturaleza, la curiosidad, la óptica y la información para entender la naturaleza, y el siguiente, el doctor Gonzalo Gutiérrez, que nos hablará sobre un tema muy importante ahora en temas de recursos naturales, la electromovilidad, el litio, salares, las comunidades indígenas, espero. Y en este sentido, ¿qué entendemos por comunicación científica? Por comunicación científica, una adaptación es aquel conocimiento que se conversa, ¿cierto?, hacia la mayor cantidad de población de una manera sencilla, atractiva y sobre todo un elemento muy importante, aquellas personas que no han tenido el desarrollo cultural que tienen otras personas que trabajan en la ciencia. Por lo tanto, se genera una categoría distinta de personas que están, como decía el doctor Gabriel León, curioseando para entender lo que les acontece alrededor. Si combinamos la definición de conversar y la definición de comunicación científica, nos podemos encontrar frente a un nuevo entendimiento. Nos podemos encontrar con construir una realidad basada en la conversación de los resultados de las investigaciones científicas. ¿Y por qué les comparto una imagen de Puerto Natales, del fiordo de Última Esperanza? Por ahí atrás se ve el glaciar Balmaceda, y es porque queremos construir, ¿cierto?, y mantener un ecosistema como el que tenemos ahora. Queremos mejorar aquellas áreas que han sido degradadas por distintos efectos. Y por lo tanto, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice Maturana, tenemos que conversar. Para conversar tenemos que aplicar también valores y sobre todo ética, que espero sea otro tema de conversación más adelante, porque es muy profundo. Y como queremos conversar, lo que yo les voy a instar, siendo la única mujer invitada dentro del panel de 4 invitados durante el mes de mayo, es a romper las reglas. Porque hay reglas que se deben romper y otras que se deben seguir. ¿Por qué necesitamos romper ciertas reglas? Porque justamente el modelo económico que tenemos ahora actualmente imperando, el modelo de desarrollo, necesita romper esas reglas, y una de las primeras es que conversemos sobre lo que sentimos a través de aquello. Entonces, para que no sea yo la única que hable, por favor, les quiero hacer una pregunta como la que está planteada en la diapositiva que ustedes ven al frente, que es: ¿cuáles creen ustedes que son los principales problemas a nivel mundial que nos aquejan? Alguien que quiera compartir. Levante la mano y yo misma les paso el micrófono. Alguien que se quiera atrever a plantear un... Por aquí tenemos un valiente. Muchas gracias.
A ver, bueno, lo primero que son múltiples los problemas medioambientales y son todos importantes, pero por mencionar algunos, yo diría que puede ser la emisión de gases de efecto invernadero, por una parte, y todo lo que sigue ahí hacia abajo, de cómo se genera eso. Lo segundo, pienso que es la degradación de los ecosistemas en cuanto a flora y en cuanto a fauna, y por lo tanto también la biodiversidad del planeta, la disminución de la biodiversidad. Y yo mencionaría un tercer aspecto que precisamente podríamos decir que guarda relación también con un aspecto ético, que puede ser también el tema de, considerando dentro del concepto ambiental, un concepto amplio, también el sufrimiento que existe por una parte de los seres humanos y también de los animales, propiamente tal, y que está relacionado también con la forma en que nos alimentamos finalmente, también y cómo se sostiene la vida humana en el planeta. Eso. Muchas gracias. Hemos aprendido aquí con, ¿cuál es tu nombre? Con Francisco. Muchas gracias, Francisco. Nos ha comentado de que uno de los problemas más graves es la crisis climática, producto del aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otras emisiones, los óxidos nitrosos, por ejemplo, el mismo vapor de agua. También la degradación de los ecosistemas y el gran problema que es la pérdida de la biodiversidad. Y interpreto lo que nos dice Francisco también en cómo nos relacionamos con estos ecosistemas a través de distintas prácticas o hábitos que tenemos en el día a día, como es la alimentación. ¿Alguna valiente que quiera comentar algún problema medioambiental global? A ver, aquí yo tengo varias. ¿Por qué insto a esto? El 80% de los emprendimientos sostenibles, sustentables, amigables con el medio ambiente son liderados por mujeres. Estamos liderando este cambio. El 67% de los derechos de agua asignados, entregados a las personas que los tienen, están en manos de los varones. Y tenemos sequía hasta Coyhaique. En el mes de marzo, recientemente, la DGA, la Dirección General de Aguas, declaró decreto de escasez para un sector de Coyhaique, que está bien al sur, ¿cierto? Y está al lado de Campos de Hielo Norte. Así que, ¿alguna valiente que quiera incorporar algún otro problema ambiental global? Por aquí veo una. No, hola, doctora. La consulta que yo quería hacer es más que nada, ¿qué relación encuentra usted que hay entre el agua y el género? Porque si bien a todos los seres humanos nos afecta la escasez hídrica, me interesaría saber hasta qué punto el género es un factor determinante dentro de los problemas, digamos, de la humanidad. ¿Cuánto le afecta al género esto de la sequía hídrica? Si usted me podría responder esa pregunta. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Paula Cancino. Muchas gracias, Paula, por la pregunta y también por la reflexión. Hay un problema, ¿cierto?, que es cómo los seres humanos, con nuestras desigualdades, hemos llevado a intensificar ciertas problemáticas ambientales. El tema del agua y el género o la inequidad de género es un tema muy profundo a nivel mundial. Es un tema muy profundo, especialmente en sectores donde hay escasez de agua. En las zonas rurales, por ejemplo, son las mujeres, la infancia y los adultos mayores quienes se quedan en estas zonas rurales desprovistas de cauces, desprovistos de, en el caso de Chile, de derechos de aprovechamiento de agua, y son esos grupos humanos los que se ven mucho más vulnerables frente, por ejemplo, a fenómenos climáticos como podría ser una sequía. Hay casos muy, digamos, icónicos en nuestra mente, ¿cierto? Por ejemplo,
imaginándonos una mujer en África cargando el agua, ¿cierto?, desde un punto de extracción hasta su casa, caminando 50 kilómetros, siempre en esa imagen acompañada de una mujer de tamaño más pequeño. Esa situación ocurre en Latinoamérica, ocurre en Argentina, ocurre en Chile. En Chile, en nuestro caso, tenemos casos muy, muy icónicos también, como Ligua, Petorca, pero también tenemos otras zonas, Carampangue, tenemos también sectores de los ríos, en donde las municipalidades tienen que surtir con camiones aljibe, con agua para esas zonas rurales en donde habitan las mujeres. ¿Y cuál es esa desigualdad? Es que las mujeres, la infancia y la tercera edad no tienen poder de decisión para poder mejorar, encontrar una solución, porque no participan de los procesos políticos, y ese es uno de los problemas que tenemos y que están reconocidos por este grupo de expertos que conformaron la evaluación de los ecosistemas del milenio, que parece hace mucho tiempo, pero todavía sigue en pie y que ha dado desarrollo para muchos otros paneles intergubernamentales, por ejemplo, que es el de biodiversidad y servicios ecosistémicos, en que hace una declaración súper importante que distingue los tipos de problemas, distingue tipos de problemas directos sobre los ecosistemas y problemas indirectos. Dentro de los problemas directos son los que se ven en los recuadros naranjos. Tenemos el cambio de uso del suelo, el cambio climático, la contaminación, las especies invasoras, cambios en los ciclos biogeoquímicos y la sobreexplotación de los ecosistemas. Pero dentro de los cambios indirectos o impulsores de cambio indirectos tenemos aspectos demográficos, tenemos aspectos también económicos, sociopolíticos, referidos también a la ciencia o la ausencia de ciencia y tecnología y a prácticas culturales, especialmente desde el ámbito espiritual. Todos estos tienen efectos diferentes sobre nuestro territorio, en este caso Chile, pero están todos presentes. Y son los problemas que se comparten a nivel mundial. Producto de la evaluación de los ecosistemas de la evaluación de los ecosistemas del milenio, por ejemplo, yo quería compartir con ustedes algunos de los elementos que son importantes dentro del mes de mayo, además del mes del mar, por ejemplo, de los ecosistemas acuáticos, también que durante el mes de mayo, el día 17 de mayo, recientemente pasado, logramos el sobregiro planetario. Este sobregiro planetario está debido a aspectos demográficos, aspectos económicos de consumo y aspectos políticos también sobre cómo consumimos. En este caso, tenemos una organización que es Global Footprint Network, que trabaja estimando la huella de los seres humanos a través de distintas metodologías, como son, por ejemplo, a nivel de países, a nivel de personas. Si quieren le sacan una foto, se pueden meter a la página web, uno puede estimar su huella planetaria. Yo lo hice antes de venir y me llevé una tremenda sorpresa. Me llevé una tremenda sorpresa porque efectivamente vivir donde vivo, en Magallanes, que es un lugar maravilloso, significa mucho consumo de CO2 y por lo tanto yo necesito, como Rafaela Retamal, yo necesito 4 planetas Tierra para vivir. Y yo soy vegetariana, obviamente utilizo lo menos posible los recursos hídricos, mi casa está en Magallanes lo mejor posible calefaccionada y al mismo tiempo aislada. Consumo casi la mitad del gas y la electricidad que consume un natalino o una natalina. Y aún así yo necesito 4 planetas. Así que me toca hacer harto para disminuir esa huella de carbono. En Chile, en el caso de nuestro país, necesitamos 2 planetas, .6 para nuestra población. Y principalmente se debe a la huella de carbono, ¿cierto? Las emisiones de CO2, pero también a uno de los problemas que mencionamos, que tiene que ver con el cambio de uso del suelo. Antes de que llegaran los colonizadores a esta zona se caracterizaba por un bosque de Santiago
y que con el paso del tiempo se transformó en zona agrícola, y luego de eso se transformó en zona urbana. Y ese cambio de uso del suelo provoca que los bosques ya no capturen el CO2 que tienen y otros efectos como la pérdida de fertilidad, por ejemplo, otros efectos también muy importantes desde el tema agua, ¿cierto? Se favorece la escorrentía, el agua pasa mucho más rápido por el terreno. Si es que estamos en una ciudad, el agua no infiltra las napas subterráneas y por lo tanto no podemos hacer uso para los humanos, para los seres humanos y no humanos de esas aguas. ¿Cuál es otro elemento que me gustaría destacar acá y que tiene harta importancia? Tiene que ver con algunos países, ¿cierto? Como Estados Unidos, Australia, que necesitan muchos países para llevar el sistema de vida que tienen. Y eso se debe a aspectos demográficos, aspectos económicos y aspectos sociopolíticos. Por este otro lado, para compartir también con ustedes, les comparto una foto de, este es el macizo Paine, este es el Paine grande, acá tenemos los cuernos del Paine y por aquí atrás, detrás de las nubes, están las torres del Paine. Este color amarillo que está acá está dentro del Parque Nacional Torres del Paine, pero esos pastizales que están ahí, antes de la colonización, de la llegada de los hombres europeos, era bosque. Hoy en día es pastizal y está resguardado, conservado dentro de una iniciativa de conservación liderada por el Estado. Uno se imagina, ¿cierto?, que la Patagonia en general es un lugar prístino, y que entendemos por pristinidad, es un lugar sin la mano del ser humano, sin la contaminación que somos como seres humanos. Pero tenemos mucha evidencia de que Patagonia, la región de Magallanes, ha tenido presencia clara y evidente de la intervención humana y sus impactos. El 68% de la región de Magallanes tiene evidencia de antropocéntrica y alrededor del 40% ha sufrido cambio de uso de suelo desde bosques, turberas, hacia pastizales para el desarrollo ganadero y la exportación. Y por lo tanto tenemos aquí la sinergia, ¿cierto? Tenemos un cambio de uso de suelo en Patagonia y que también produce un aumento, un impacto sobre el cambio climático debido a que esos bosques ya no están y ya no pueden capturar el carbono que es necesario. Pero no todo es tan dramático. Podríamos pensar a través de esta gráfica obtenida del Panel Intergubernamental de Cambio Climático desde el año 2018, en donde podemos ver que el cambio climático, por acá tenemos una escala, la escala, acá está el presente, aquí estamos, y esta escala nos lleva hacia el pasado, hacia 500 millones de años antes del presente, y acá estamos más cerca. ¿Qué es lo que a mí me gusta mostrar de esta gráfica? Siempre tiene que ver con cómo mirar los datos. Y por eso estamos en un conversatorio científico. Si bien no son muchos, tienen harta llegada, ¿cierto? Los deniers, los que no creen en el cambio climático y nos dicen que estas variaciones, como se ven en el gráfico, siempre han ocurrido. Y efectivamente, esas variaciones, la variabilidad climática, siempre ha ocurrido en nuestro planeta. Lo que cambia es la escala. Por ejemplo, esto que está aquí, esta diferencia, una mano más o menos, son de 5 a 10 millones de años, y por este otro lado, me muevo por acá, esta misma mano, un poco más, es de 5 a 10 miles de años. Y por lo tanto, es sumamente importante mirar esos aspectos tan sutiles a la hora de conocer información científica. Por eso hay profesionales del área del periodismo, de la comunicación, comunicación estratégica, que se están dedicando a la comunicación científica. Y es muy relevante incorporarlos especialmente también dentro de los distintos tipos de organizaciones, por ejemplo, una organización privada.
por ejemplo, una organización gubernamental dedicada a la investigación, porque son puentes de comunicación entre resultados científicos y la comunidad. Y hoy en día la comunidad cada día quiere saber más. Hoy en día la comunidad cada vez es más crítica y hay que atender ese análisis. Entonces, con esta idea en que, vamos a mostrar por acá, tenemos que estamos en el Holoceno, en el Antropoceno, que sería la era dominada por el ser humano, y vamos a tener un aumento, acá está la escala, esta escala no es de la temperatura, es el cambio de la temperatura en el tiempo. Entonces, para el 2050 se espera que hayamos superado un cambio en la temperatura promedio mundial de 2 grados Celsius. Diríamos, no es tanto, ¿cierto? 2 grados Celsius para pasar de 28 a 30, puede ser calentito, ¿cierto? Pero hay seres no humanos, como los reptiles, los peces. Yo tengo un doctorado en ciencias ambientales con especialidad en los ecosistemas acuáticos continentales. La mayor parte de las especies que no termorregulan van a ser altamente afectadas por cambios en la temperatura de esa magnitud. Los peces, los reptiles, los sapos, todos esos que están expuestos a las temperaturas ambientales van a ser afectadas de una manera muy, muy importante. Y en el caso de Chile, por ejemplo, nosotros somos considerados una isla biogeográfica. A pesar de que estamos pegados en el continente, estamos limitados en el norte por el Salar de Atacama, tenemos limitados en el sur por campos de hielo la Antártica, al este con la cordillera de los Andes y al oeste con el Océano Pacífico, y por lo tanto los procesos biológicos que ocurren dentro de nuestro país son únicos. Tenemos especies, especialmente en nuestros ecosistemas acuáticos, únicas. Tenemos peces muy, muy antiguos, la familia de los galáxidos. Yo tengo colegas que aman esos animales, yo aprendo muchísimo con ellas y ellos, y es sumamente relevante atender el cambio climático y generar cambios de conducta para reducir o no seguir avanzando, porque para el año 2100 vamos a tener un aumento de casi 5 grados en la temperatura media mundial. 5 grados significa, según las estimaciones, es que vamos a tener el derretimiento de campos de hielo norte y sur, y gran parte de la Antártica vamos a conocer su continente, su parte terrestre. Entonces, este escenario es un escenario en que nos pone algo preocupados, ¿cierto? Preocupadas respecto de lo que viene en el futuro. Vamos con el... Y tenemos, por ejemplo, algunos impactos que podemos compartir, y tenemos, ¿cierto?, cuáles son los impactos sobre las áreas cubiertas de glaciares, porque es importante para nuestro país, porque Chile posee la reserva de agua dulce más grande del planeta continental. Está en campos de hielo sur y campos de hielo norte, compartido entre la región de Magallanes y de Coyhaique. También, además, tenemos, compartimos con otros países Antártica, y una vez, esta pregunta me lo hicieron esta semana también, ¿qué va a pasar en términos territoriales cuando la Antártica se derrita? Empecemos a ver el terreno, ¿qué van a pasar con los países que tienen presencia en Antártica? Ojalá que las prácticas que tenemos sean distintas, ¿cierto? Porque si no vamos a hacer lo mismo que hicimos por allá por el 1940, 1910, etcétera. También tenemos otros impactos, como la migración de personas que habitan en áreas con conflictos ambientales presentes. Por ejemplo, en este momento en Medio Oriente, ¿cierto?, estamos viviendo una guerra, un momento muy duro y difícil para la humanidad, pero previo a eso también hubieron altas migraciones desde el campo a la ciudad, por la sequía. Y producto de eso hay una alta cantidad de personas habitando esas ciudades que
por problemas sociopolíticos, están siendo sujetos de violencia o sujetas de violencia. ¿Qué va a pasar? Y esto es un tema reciente de investigación en el área de la migración. ¿Qué va a pasar con la población que habita la zona central de nuestro país? ¿Hacia dónde se va a mover? ¿Hacia dónde se está moviendo? Al sur. Tenemos un fenómeno que está siendo investigado recientemente también, por ejemplo, en las regiones de los lagos, los ríos, Aysén, Magallanes, una alta parcelación. La pregunta es, esas personas que se mueven hacia el sur, ¿cuáles son las prácticas culturales que van a trasladar? ¿Vamos a hacer las mismas o nos vamos a transformar? Por eso es importante siempre tener presente la objetividad en el hacer, pero la subjetividad también y la emocionalidad que nos mueve. Por eso yo no estudio los pececitos, yo estudio los seres humanos que toman decisiones. Otro de los impactos que también va a afectar a nuestro país y a muchos lugares en el planeta es el aumento del nivel del mar, especialmente en personas que habitan las islas. Esto es súper importante tenerlo súper claro. Nosotros como país, Chile como país, somos vulnerables al cambio climático. Cumplimos con 7 de las 9 características o criterios de vulnerabilidad. Tenemos altas montañas, tenemos bosques y problemas de desertificación, también tenemos problemas hídricos, tenemos migraciones y uno de ellos es también la presencia de islas. Y la zona donde yo habito está llena de islas. Se prevé que tenemos un aumento hasta de 50 centímetros, lo que significaría que hay islas completas, 50 centímetros de agua, que subiría el nivel del mar, 50 centímetros, ¿cierto? Por ahí. Y hay zonas, por ejemplo, la región donde yo viví, donde crecí, que es la región del Biobío, como en zonas como Lebu, que hay sectores del territorio que están bajo el nivel del mar. ¿Qué pasaría con la ciudad de mi tía Marcel, que es Lebu, si se sube 50 centímetros la población? ¿Qué pasaría en el humedal Tubulraqui, que está también cerca de Lebu, que está en el río Carampangue, si sube 50 centímetros el nivel del mar? Ese humedal, que alberga muchísimas aves y que está siendo altamente presionada, también desaparecería. ¿Qué pasaría con Valparaíso, una de las ciudades más visitadas por extranjeros en nuestro país? Efectivamente, todo el plano, como le llaman, ¿cierto? Todo el plan quedaría inundado, y no en un tiempo muy lejano. Entonces, es necesario, ¿cierto?, seguir poniéndole atención. Otro elemento súper importante que lo vemos todos los años, más o menos desde el 2012 en adelante, son los incendios forestales. El 2011, diciembre del 2011, Parque Nacional Torres del Paine sufrió uno de los incendios más voraces que ha tenido en la historia, causada por una mala práctica de una persona que venía a visitar el parque. Se estima que ese incendio voraz es nada comparado con los impactos que podrían tener futuros incendios en el Parque Nacional Torres del Paine. Este verano que estuvimos, en Puerto Natales también tuvimos un incendio muy cercano a la ciudad de Puerto Natales y fue sumamente riesgoso porque tomó la carretera, la única carretera que nos permite salir de la zona, del sector, y muy cercano a una pequeña ciudad. Así que estos impactos nos afectan en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Al menos yo lo percibo muy, muy de sobremanera. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? ¿En qué punto estamos hoy? ¿Qué tan cercanos estamos de ese punto de no retorno? Esta gráfica está tomada del panel intergubernamental sobre cambio climático del año 2018, que es un informe
que tiene, que solamente está en inglés desafortunadamente. La mayor parte de los informes del panel, del IPCC, del panel intergubernamental sobre cambio climático, están en español, pero este especialmente está solo en inglés. Y nos hace un llamado súper potente sobre el nivel de la temperatura que ha alcanzado hasta el momento nuestro planeta, en función, comparándolo con la era preindustrial, 1850. Para el 2017, la temperatura promedio mundial había superado el 1,1 grados Celsius. Y el punto de no retorno es 1,5 grados Celsius, que lo lograríamos en el 2040. Y aquí viene la otra parte. Siempre hablamos, ¿cierto?, de las futuras generaciones, que hay que educarlos a ellos, qué sé yo. Pero yo estaré viejita, pero aquí llego. Llego y bien, y comiendo vegetal y legumbres, fijo. No sé ustedes, ¿no se lo preguntan? O sea, el educarnos hoy es para nosotros también. El tomar conciencia es para nosotros también. Yo quiero vivir harto, porque el planeta es maravilloso. Nuestro planeta es maravilloso, nuestra gente es fantástica en muchas partes. Hay algunas un poco más ariscos, otras más simpáticas, pero somos todos seres luminosos. Y yo quiero conocerles. Y llegar hasta aquí es muy importante. No tenemos que llegar a ese punto de no retorno que es el 1,5 grados, ¿cierto? Si pasamos de ese 1,5 grados, si llegamos cerca de los 2 grados, va a ser muy difícil. ¿Qué va a ser difícil? Va a ser difícil la vida de la especie humana en el planeta. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tiene este planeta viviendo? 4.500 millones de años, una cifra estratosférica. ¿Cuánto tiempo tiene el agua en nuestro planeta? 4.000 millones de años. El agua de hace 4.000 millones de años es la misma que está ciclando desde hace ese tiempo. ¿Cuánto llevamos nosotros como especie humana? 18.000, 24.000 años. Ahí, por ahí, como Homo sapiens sapiens. Llevamos un poco más, como 100.000 años como Homo. Entonces, lo que nos pone en riesgo es nuestra especie, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos con el planeta. El planeta ha sufrido ya 5 extinciones masivas, esta es la 6ª. La diferencia es la tasa en la que ocurre el cambio, al igual que el cambio climático. No es que no haya habido variabilidad climática, la hay, y está bien que la haya. La diferencia es la tasa en la que ocurren estos cambios. ¿Y qué sucede con esta mirada? Es que tenemos otros investigadores, por ejemplo, ¿cierto?, el equipo de John Rockström del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Ellos se plantearon una pregunta distinta, y la pregunta distinta no es cuáles son los problemas ambientales, sino cuáles son los límites de nuestro planeta para enfrentar esos problemas ambientales. ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque si bien yo hice mi cálculo, ¿cierto?, y que les invito a que hagan su cálculo de la huella de carbono, de la huella ecológica, yo necesito 4 planetas para vivir, para estar aquí necesito 4 planetas. Entonces, ellos se preguntaron, bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde podemos llegar con el sistema en que estamos ahora? Encontraron, básicamente, que existen 9 límites planetarios y van en sentido del reloj desde cambio climático en adelante. Tenemos el cambio climático como un problema, ¿cierto? Y que a pesar de lo grave que es, está en una zona de riesgo creciente, una zona naranja, que todavía podemos realizar acciones y no llegar a una zona de riesgo alto. Tenemos incorporación de nuevas entidades. Esas nuevas entidades son especies invasoras, por ejemplo.
yo hago aquí mi activismo ambiental, por ejemplo, los salmones, ¿ya? Así que les invito a no comerlos, por si les gusta, ¿ya? La reducción del ozono estratosférico también era un problema global muy importante, pero estamos dentro de una zona segura, y esta zona segura ha sido desarrollada, ha sido implementada gracias a aspectos políticos internacionales como los tratados que se han realizado. También tenemos la carga de aerosoles atmosféricos, la acidificación del océano, también está dentro de unos límites aceptables para nuestro planeta a través del modelo que desarrollaron estos científicos y científicas. Lo que llama la atención son los flujos biogeoquímicos, o sea, son problemas de nutrientes cómo ciclan dentro de nuestro planeta, como el nitrógeno, el fósforo y otros, que son elementos primordiales, por ejemplo, ¿para qué? Para que se desarrollen las plantas. ¿Como para qué? Para tener nosotros aminoácidos y proteínas como seres humanos. El uso del agua dulce, aunque yo siempre saco a colación el tema del agua, ¿cierto? También está dentro de los límites de la zona segura, porque hay políticas internacionales, como por ejemplo el agua como derecho humano, que no ha sido ratificada en Chile, que está presente. El cambio de uso del suelo, que es un tema que en términos investigativos estuvo súper de moda hace unas 2 décadas atrás y ha perdido el valor. Estamos en una zona de riesgo creciente y aumentando. Y el último límite es la interacción entre todos estos. ¿Y qué nos pone a colación? Es justamente la integridad de la biosfera, de nuestro planeta que alberga vida. Y esto es súper importante y hace un reconocimiento a algunos de las teorías que fundamentaron las ciencias ambientales, por ejemplo, la teoría de Gaia, de James Lovelock, en donde reconoce que el planeta es una unidad, un ser, y como tal tiene un sistema que puede autorregularse, la homeostasis. Y la interacción de todos estos problemas y los límites a los que nos enfrentamos diariamente ponen en riesgo esa integridad. Es como la salud. Si estamos enfermos o enfermas de una cosa y luego otra, siempre nos aparece una tercera. Un tercer problema. Tenemos, no sé, por ejemplo, muchas migrañas, consumimos medicamentos para aquello y nos da algo a los riñones o al hígado producto de ese consumo que nos afecta también, por ejemplo, a la cantidad de bilis que generamos. Y eso es lo que hoy en día está en riesgo. Hay un montón de memes, no los quise compartir porque para dar un poco más de seriedad, ¿cierto? En que ponen, ¿cierto?, la crisis de la pandemia como una ola gigante sobre un territorio, pero en realidad el mayor problema es la pérdida de integridad ecológica, la degradación de la biodiversidad sobre los seres humanos. ¿Y por qué es importante esto? Porque los jóvenes de hoy en día nos están dando muchas lecciones. Una de ellas, no se ve, pero no importa, voy a contar. Era un video que tenía aquí yo grabado, seguramente lo vieron, si a ustedes les interesa el tema ambiental, que cuenta la historia para el Día de la Tierra que estos investigadores activistas hicieron una protesta frente a uno de los bancos en Estados Unidos que financian proyectos de consumo de petróleo. Y se encadenaron al banco y fueron arrestados producto de este proceso. Entonces, el activismo hoy en día no es solamente para la juventud o para ciertos grupos. El activismo está permeando hasta las mayores esferas de la objetividad que es el ámbito científico, la academia. No por nada tenemos un panel intergubernamental de cambio climático que tiene alrededor de 11.000 investigadores de todo el planeta, incluyendo Chile. La actual ministra de Ciencias, la doctora Maysa Rojas, pertenecía a ese panel, seguramente lo seguirá haciendo, como representante de Chile y hoy día liderando, ¿cierto?, el Ministerio de Ciencia.
Así que tenemos ahí consecuencias sociales, que es el activismo, pero también tenemos, como yo les decía, el valor del activismo de los jóvenes. Otra vez está lento esto. Es por el video probablemente. No sé si me pueden ayudar arriba de los controles para pasar a la próxima diapo, por favor. Gracias. Pero mientras tanto, mientras eso ocurre, yo les quería contar, ¿cierto?, que los jóvenes, las jóvenes especialmente, tenemos un grupo, exacto, muchas gracias, se están movilizando a través de distintos movimientos. Uno de ellos es Fridays for Future, Viernes por el Futuro. Tenemos hasta en Magallanes, en Punta Arenas. Y esta foto fue tomada en una de las actividades antes de la pandemia. Aquí está la bandera de Punta Arenas, si la pueden ver. Esos cerros representan lo que yo les compartí, el macizo Paine, la estrella del sur, ¿no es cierto?, el cielo, que no siempre está tan despejado, y los pastizales. Aquí está la evidencia también de la intervención en esos sectores. ¿Y qué es lo que les pasa a los jóvenes de hoy? A nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, es que no creen que exista un planeta alternativo, otro planeta o mis 4 planetas que yo necesito para moverme a través de mi país. ¿Y qué les está pasando en este momento? Es que, ahora pasó muy rápido, sorry, vamos para atrás. A ellos les está pasando un nuevo fenómeno que se llama la ecoansiedad. Este fenómeno es un fenómeno que está recientemente estudiado, producto de que es un estado que podría describirse como una preocupación y angustia constante al ser testigos de fenómenos extremos a nivel planetario. ¿Por qué es importante? Cuando yo empecé a estudiar el cambio climático se entendía como un riesgo no perceptible. Hace 20 años atrás. Porque no podíamos reconocer el cambio climático en nuestros días, en nuestro diario vivir al salir a caminar. No lo podíamos distinguir de un día caluroso o de una lluvia torrencial que pasó en 1980. Se parece a la inundación de 1980, por ejemplo, o de 1997. Yo me acuerdo de esa porque iba a la universidad y llegaba mojada hasta arriba, vivía en Concepción. Pasaba clases toda mojada. Pero hoy en día el fenómeno del cambio climático está siendo percibido, sensible a nosotros, lo vemos. Yo lo veo donde vivo, por ejemplo, se adelantó el otoño y los árboles, nuestros notofagus, que se les cae la hoja, se ve maravilloso, empezó el otoño prematuramente. Y por otro lado tenemos flores que florecen todo el año y también de especies nativas. Entonces, ya no es un fenómeno no perceptible por el ser humano, ya es un fenómeno que se percibe y además genera preocupación y angustia. Y sobre todo genera desesperanza en los jóvenes porque lo ven como una crisis ambiental sin posible resolución. Y hay que pensar también de quiénes somos responsables de aquello y qué podemos hacer para tomar decisiones. Los principales sentimientos que se generan son, otra vez, vamos muy lento, ahí está, la ansiedad y preocupación porque los problemas se intensifican a la medida que los vamos experimentando. También generamos tristeza porque las personas no aumentan sus compromisos o no cambian sus hábitos o no aumentan su nivel de conciencia. Hay jóvenes hoy en día, ayer hablaba con una amiga, que una de las personas con las que vive, una joven con la que vive, todo el tiempo en la casa tiene las luces prendidas, todas las luces prendidas. Mientras lava un plato, ve una serie, y mientras ve la serie y lava, el agua corre y corre y corre. Y a pesar de que son personas jóvenes que uno esperaría que el proceso que hay de educación ambiental en las escuelas, en los liceos aumente, todavía tenemos hábitos que debemos cambiar. También
Los estudios señalan que se genera angustia y frustración porque se requieren de políticas mucho más fuertes para generar estos cambios de conducta. ¿Cómo nos sentimos al respecto de esto? Y aquí es donde son los ámbitos que yo trabajo de mi propia investigación, es cómo relacionar, ¿cierto?, estos sentires, estos pensares, estos haceres, como diría mi colega Maturana, con cómo nos relacionamos con la naturaleza y el clima. Esta imagen yo creo que la han visto reiteradas veces y espero que así sea, ¿cierto? Esta imagen representa un fenómeno que lleva muchísimo tiempo instalado dentro de nuestra sociedad. ¿Cuándo inicia? ¿Se acuerdan? En la época de la Ilustración, donde el hombre se rompe cadenas, el varón rompe las cadenas de Dios y se posiciona por sobre los otros seres humanos, incluida la mujer. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Y es porque dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas, en su Agenda 2030 está el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 5, que es la equidad de género, para que todas las personas podamos tomar decisiones, independiente del género al que se adscriban, y podamos resolver los problemas de manera conjunta. Entonces, si nos sentimos con ecoansiedad, porque no podemos resolver los problemas, quizás, y esta es una pregunta de investigación, quizás la ecoansiedad también es un reflejo de este antropocentrismo, que no podemos generar los cambios porque seguimos mirando con las miradas de los seres humanos en la actualidad. ¿Les hace sentido? Puede ser, puede ser. Hay que responderla con el tiempo. Pero eso es justamente lo que esta persona que está aquí estudia en Patagonia. Tenemos que al final, sobre todo los jóvenes y las jóvenes, asumen que todo está perdido y que no hay esperanza. Entonces, ¿a qué se debe esa desesperanza y cómo podemos cambiarla? Y me gusta, voy a tomarme esta licencia, me gusta la audiencia que hoy está acá presente. Muchas gracias por estar presentes. Me gusta porque somos actores claves en este proceso de cambio. Podemos ser capaces de mostrar nuevas prácticas y que paso a paso, como dice, me lo robó el programa de salud, vamos a ir cambiando y que tenemos tiempo. La vida, el planeta lleva, 4.500 millones de años. Así que, y además, la vida siempre nos sorprende. La vida siempre nos sorprende. Y aquí es donde están los elementos que a mí me gustaría compartir. A ver. ¿Va a pasar súper rápido ahora o no? ¿Qué dicen? Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Tenemos que, al contrario del antropocentrismo y de esta posible causa de la ecoansiedad dentro de los jóvenes y las jóvenes, tenemos el bio o ecocentrismo, en donde el ser humano está dentro de todos los seres que habitan nuestro planeta. Somos parte de la biosfera. Y por lo tanto podemos ser capaces de encontrar soluciones también dentro de esta biosfera. ¿Se me escuchó? Y como pasamos a un estado de acción, y tenemos 3 grandes temáticas que están siendo estudiadas, y una de ellas es la resiliencia, la segunda es la regeneración, y la tercera es la renaturalización. En este caso, la resiliencia hace mención a un concepto muy antiguo, que ya no se utiliza mucho, pero que ha tenido reflote, especialmente en el área de economía circular, no sé si hay alguien que le interese ese tema, que es la biomimesis. Y básicamente dice, todas las respuestas están en la naturaleza. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer promoción,
a algunos de los emprendimientos que hay en Puerto Natales. Está Compost Coirón, liderado por una mujer, un equipo también compuesto por diversidades, y ellas recolectan nuestros residuos orgánicos y lo transforman nuevamente en tierra fértil. Y sí, es posible, dentro de 6 meses yo recibo en mi casa una bolsa con compost para mis plantas. Así que voy a agradecer a Compost Coirón porque voy a tener que plantar más árboles, más plantas para, ¿no es cierto?, reducir esa huella gigante que tengo de 4 planetas. Entonces, ¿y cómo es que se logra? Es observando la naturaleza, observando sus ciclos. ¿Por qué ahora se me fue? La otra de las soluciones era la regeneración. ¿Qué es lo que queremos regenerar? ¿Qué buscamos con este concepto? Este concepto y este estudio de qué es lo que queremos regenerar está en un espectro de diversidad maravilloso. Es desde lo espiritual, cómo nos reconectamos como seres humanos con la naturaleza, cómo hacemos ese reconocimiento del binomio indivisible del ser humano-naturaleza, y cómo también regeneramos nuestros ecosistemas. Puede ser a través de la reforestación, a través de la restauración, por ejemplo. Y también aquí, por ejemplo, voy a promocionar a otro de los emprendimientos que hay en Puerto Natales. Tenemos a Ecovasos Dorotea, también una mujer que realiza reciclaje, reutilización de botellas de vidrio y habita a las afueras de Natales, en la zona rural, y ¿saben que no tiene agua? Y nosotros rodeados de agua, y no tiene agua, y esta persona con su equipo están tratando, ¿cierto?, de ocupar súper poco el agua de lluvia, limpiar las botellas, y con esa agua que se limpia, ¿cierto?, y la procesan, le retiran los residuos, volver a reverdecer su propiedad. Restauración, regeneración. Otro de los elementos importantes es a nivel de conservación, que sería la renaturalización, rewilding. Es lo que están algunas iniciativas que hay promocionadas a nivel mundial y que también tenemos presentes en algunos lugares de nuestro país, especialmente donde hay ecosistemas que tienen una característica de menos intervenidos. Y es, por ejemplo, algo que yo les enseño a mis estudiantes en Natales, es cuando vayamos a ver un territorio, obsérvalo, observa los elementos, los íconos que tienen del ser humano. En Patagonia, por ejemplo, uno va para allá y tienes una sensación de inmensidad maravillosa y te sientes como si estuvieras en un lugar natural. Pero si empiezas a afinar el ojo, te das cuenta que hay unos cercos inmensos de largo, por aquí, por acá, que se pierden. Pero es la evidencia de la alteración humana. Y lo que está buscando, por ejemplo, el rewilding es eliminar esos cercos. ¿Por qué? Porque esos cercos impiden el paso de distintas especies. En esos cercos se mueren, por ejemplo, juveniles de las especies que tenemos de mamíferos y de aves que intentan saltar el cerco y no lo logran porque son juveniles, tienen pequeño tamaño y se mueren y se ven ahí en las carreteras. Es impresionante. Pero uno de los últimos elementos que es importante es que tenemos distintas escalas de acción y tenemos escalas de acción desde lo individual hasta lo colectivo. Y los aspectos que a nivel individual surgen como las más apropiadas son aquellas basadas en las experiencias y las singularidades del territorio. Por eso hay todo un movimiento dentro, por ejemplo, de nuestro país y otras entidades que están apoyando a emprendimientos, organizaciones sociales que tienen una base fuerte en el territorio, pero también acciones colectivas que tienen una acción programática, o sea, tienen una política que quieren desarrollar como una misión y que utilizan el conocimiento científico, tecnológico, de investigación
para articularse con otras organizaciones. Estas iniciativas nos permiten reducir la ecoansiedad que muchos de los jóvenes sufren en este momento porque ven este camino sin salida, porque no hay otro planeta, no hay un planeta B. ¿Qué es lo que algunas ideas individuales para trabajar? Yo les invito, por ejemplo, a revisar la página de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Hay un manual. Hoy día también, el 17 de mayo, se celebra el Día del Reciclaje a nivel nacional. También el Ministerio de Medio Ambiente sacó una guía, ¿cierto?, de reciclaje, pero yo les invito sobre todo a revisar el de las Naciones Unidas, el de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, porque tiene acciones individuales, acciones en el trabajo, acciones colectivas mucho mayores. Pero yo les quiero invitar a algunas de las acciones que surgen, ¿cierto?, del trabajo que yo tengo en el territorio, y es que hay que cambiar nuestros hábitos de consumo, y sobre todo tiene que ver con lo que decía aquí Francisco al principio, que tiene que ver con el consumo de carne. El consumo de carne genera, no solamente en nuestro país, sino que en muchas partes del planeta, la deforestación para los pastizales y además un alto consumo hídrico. Se necesitan 9 litros de agua para producir 1 kilo de carne versus 1 kilo de lechuga. También apoyar las iniciativas sostenibles con enfoque de género, a lo que justamente apuntaba Paula cuando comentaba al principio. También apoyar las iniciativas locales juveniles. Yo les comenté, hay este movimiento que nace, ¿cierto?, con Greta Thunberg de Fridays for Future, y tenemos representantes jóvenes en Punta Arenas. Entonces, hay que darles apoyo a esas iniciativas también, por muy alocadas que parezcan, por muy descontextualizadas para nuestra etapa cultural. Y la última, que también surge del trabajo con las organizaciones locales, tiene que ver con siempre estarse vinculando y articulando con el territorio y sus organizaciones. Las juntas de vecinos, los clubes de deporte, también la empresa privada, ¿cierto? Esa que a veces nos cuesta lidiar con ella porque conocemos cuál ha sido su proceso, la municipalidad y sus procesos políticos, pero siempre estar también articulándose con el medio. De esa manera vamos a reducir los problemas directos e indirectos que causa, ¿no es cierto?, que causamos como seres humanos en este planeta. Y yo también les hago mi propia invitación. Retomando lo que decía Maturana al principio, tenemos que comunicar las soluciones bajo los 3 pilares, el pilar ambiental, el pilar económico y el pilar social, siempre siendo reflexivos y críticos sobre eso, porque hay veces que nos venden soluciones o greenwashing, ¿cierto? Pero no tienen un pilar social. Comunicar lo que estamos haciendo como personas y organizaciones y comunicar lo que nos falta por hacer. Porque comunicándonos es que nos vinculamos en los haceres y en los sentires, como decía Humberto. Y este mismo mensaje es el que comunicaba también otra de las colegas, Pilar Moraga, del centro del CR2 de la Universidad de Chile. Y por lo tanto, no necesitamos un ambientalista perfecto, necesitamos a millones de ambientalistas imperfectos tomando acción todos los días. Así que yo quiero que de aquí salgan pensando en qué acción van a tomar para hacer ese modelo de cambio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir este planeta pronto, no queremos llegar al 2040 con 1.5 grados Celsius, ¿cierto? Por sobre la temperatura. Y queremos ser un ejemplo para estos jóvenes que están sufriendo porque sienten que no hay un camino alternativo para su propio desarrollo.
Y voy a citar acá a Rossi 2012, que también es un magallánico, trabaja en la Universidad de Magallanes, que los seres humanos cohabitamos con otros seres no humanos, el hábitat creando hábitats. Y esos hábitos los decidimos nosotros a través de nuestros sentires y a través de nuestras conversaciones. Aquí hay una foto también del territorio que yo habito. Invitaciones que les hago justamente dentro de las actividades de mi activismo, mi propio activismo. Desarrollo un programa de divulgación científica que se llama Planeta Agua. Y en este mes, en el mes del mar, que es un ecosistema acuático, vamos a tener 2 actividades en Magallanes, en Puerto Natales. Vamos a tener una reapertura con la presentación de ilustraciones y dibujos que hicieron las infancias, los niños y las niñas en Puerto Natales durante la parte más larga de la exposición, también articulándonos con las organizaciones locales, el municipio, la Corporación de Cultura, y vamos a hacer el día 28 de mayo, en conjunto con un montón de otras organizaciones también, una limpieza del humedal costero. ¿Para qué? Para generar la limpieza, pero también vamos a hacer ciencia ciudadana. Vamos a medir a través de transectos desde un punto hacia el humedal, diferenciados por 50 metros cada uno, qué tipo de residuos encontramos en esos sectores del humedal. ¿Para qué? Para invitarnos a tomar conciencia, para hermosear ese lugar, porque ya es la segunda vez que vamos a limpiar el mismo sector, con el propósito de mantener ese sector limpio y quizás convertirlo en alguna otra cosa como parte de nuestro sueño que compartimos con otras organizaciones. Así que si nos quieren seguir, ahí están todas las informaciones y con esto yo me gustaría escucharles. Me pueden escribir también y la solución está en nuestras manos. Gracias por activar Conversando. Muchísimas gracias. Agradecemos la charla magistral de la doctora Rafaela Retamal Díaz, quien nos introdució en este tema de cómo ser ambientalista y no sucumbir a la ecoansiedad. Y obviamente rescatamos de su charla que nos invita obviamente a poder hacer agentes de cambio, ¿cierto? A través de educarnos y sobre todo de estar conscientes. Es la manera que cada uno de nosotros puede generar estos cambios frente a lo que hemos visto de nuestro sistema ambiental, de nuestro planeta, en el cual nosotros habitamos, vivimos, y obviamente que debemos generar los cambios desde ahora, desde nosotros, para poder vivir más, como dice la doctora, y también para poder ayudar a que las próximas generaciones sigan este trayecto de estos pasos de hacer estos grandes cambios para tener un mejor ambiente, para poder salvar a este ser humano o este ser viviente que es la Tierra, y a todos los seres humanos que los habitamos. A continuación vamos a dar el espacio para que cada uno de ustedes, los presentes y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, los cibernautas, puedan hacer preguntas a la doctora Rafaela y obviamente también poder hacer algunos comentarios, aportes o pensamientos propios, así como ella comenzó esta charla no siendo expositiva, sino que extrayendo nosotros qué es lo que nosotros sabíamos, ¿cierto?, sobre la huella hídrica o sobre los problemas ambientales. Así que los invito cordialmente a que todos puedan participar activamente, como lo hicimos al comienzo, y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Tenemos una pregunta aquí a continuación. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer a la doctora Rafaela Retamal por esta tremenda charla que nos dio. Y bueno, yo no estoy dentro de los jóvenes, claramente, pero
y sí acabo de conocer el concepto de ecoansiedad y la verdad es que empiezo a sentirlo, de verdad. Y de hecho me siento como viviendo en la película Don't Look Up, que nos llevó un poco a ese concepto, quizás no a la ecoansiedad particularmente, pero sí al concepto de, oye, estamos destruyendo nuestro propio medio ambiente, nuestro propio hábitat, y estamos haciendo poco o nada. Y también citando a Maturana, estamos rompiendo nuestra autopoiesis, estamos rompiendo nuestro sistema. Entonces mi pregunta, doctora, es, ¿cuáles son las acciones, si bien había una invitación al final a ser pequeños ambientalistas o ambientalistas imperfectos, pero ¿no será necesario quizás también que los que tienen en sus manos la mayor poder para realizar grandes cambios, quizás, o no grandes, quizás algunos medianos? Nosotros podemos hacer cambios pequeñitos, pero a lo mejor esos cambios medianos o grandes, ¿qué tenemos que hacer para que ellos literalmente escuchen esto y vean esto? Esa es mi pregunta, doctora. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Efectivamente, de alguna manera todos sentimos algo de esta ecoansiedad. Siempre hay algún día que celebrar, algún homenaje al Día de la Tierra, el Día del Medio Ambiente, por ejemplo, en donde al menos muchas personas nos preguntamos qué estamos haciendo. Y la pregunta es súper interesante porque efectivamente nos lleva a una de las causas de los problemas ambientales, que son las causas políticas. Y aquí también dentro del área de mi investigación, una del área de investigación fuerte tiene que ver con los espacios de participación del poder. Es muy natural no hablar del poder, no queremos hablar del poder. ¿Y qué es lo que sucede? Que dentro del sistema actual que traemos desde el colonialismo, inclusive hoy en día se llama, nos hemos saltado, algunos investigadores, colegas, nos hemos saltado, no existe poscolonialismo, existe neocolonialismo, por ejemplo. Tenemos que la ciudadanía no tiene espacios donde tomar decisiones, no puede ejercer su poder y por lo tanto no puede incidir en las políticas públicas. No puede incidir en la generación de leyes y normativas que efectivamente serían mucho más poderosas a la hora de generar estos cambios de hábitos y estos cambios conductuales. Y por lo tanto, justamente las invitaciones que se hacen y que nacen desde las investigaciones con jóvenes y con organizaciones dentro de Patagonia tienen que ver con esto, articularte dentro del territorio para adquirir ese poder, para adquirir esa capacidad de transformar las políticas que se están desarrollando. Y por lo tanto tienes un estilo de lo que se llama de reglas informales o institucionalidad informal, que con el tiempo va adquiriendo y tomando valor y fuerza como es la institucionalidad formal dentro de una gobernanza y una estructura, que puede ser local, territorial o puede ser mucho más amplia. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo desarrollado por movimientos ambientales como el Igua Petorca, ¿cierto? Que hace muchos años que trabajan desde el territorio articulándose hasta adquirir el poder necesario para generar estos cambios. Y hoy en día estamos hablando en la nueva Constitución, ¿cierto?, de que el agua no es de propiedad de nadie, sino por el contrario, es inalienable el Estado. Y que es su deber protegerlo. Hemos llegado en no tan poco tiempo. El colonialismo, el neoliberalismo lleva cuántos siglos imperando dentro de nuestra sociedad latinoamericana. Y estamos generando estos cambios. Así que de nuevo, los cambios empiezan por las acciones personales, pero también a través del colectivo y cómo interactuamos con ese colectivo y, como vuelvo a Maturana, es conversando. Es siempre conversando sobre lo que hago, sobre lo que estoy haciendo bien, lo que me falta hacer y lo que podemos hacer juntos, juntas, juntes. Yo ya sé que tengo que plantar hartos árboles, ¿cierto?, para recuperar mi huella de carbono. Y ustedes cuando los contacten me van a colaborar para poder lograr aquello.
Así que espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Veo para arriba. ¿Hay Aquí alguna otra pregunta? Sí, aquí tenemos otra comentario? pregunta, doctora. Tenemos dos preguntas más, doctora Retamar. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Mi pregunta tiene que ver con un poco más una reflexión y de ahí viene la pregunta. Usted acaba de decir que en el fondo puede que la respuesta está en nuestra naturaleza, entender nuestra naturaleza. Bueno, si uno empieza a estudiar naturaleza humana a través de la historia, ¿no? Nosotros somos seres, ¿ya?, con inteligencia consciente, voluntad y libertad. Y eso uno lo va viendo a lo largo de la historia, que están altos y bajos, ¿cierto? Entonces uno empieza a darse cuenta de que, y algo que dijo aquí una persona asistente, hay un manejo importante que es el manejo del poder, cómo lo administro. Porque resulta que al presentarse esta necesidad de un cambio, yo requiero ejercer poder. ¿Cómo no caer, ¿no?, en una especie de dictadura ambientalista cuando al final yo tengo mi libertad y mi capacidad para optar? Yo quiero comer carne porque me gusta la carne. Un ejemplo, ¿por qué tengo que dejar de comer carne? ¿Por qué tengo que yo dejar de hacer esto si no lo quiero? Entonces, ¿cómo poder llegar a dialogar y armonizar esta estructura de poder que los seres humanos, por nuestra naturaleza, y no los animales lo tienen, pero no tienen esa conciencia, a menos que me metan en el tema espiritual, pero ese es otro tema. Aquí estamos a nivel científico, ¿ya? No, porque yo soy creyente, pero no quiero meterme en eso porque ese es otro tema. Entonces, ¿cómo poder armonizar, dialogar con esto que es el poder que nosotros tenemos en las cosas más simples, incluso en la familia, entre hermanos, y hablemos entre naciones, para llegar realmente a esta armonización que se espera sin caer en una especie, ¿no?, de dictadura ambientalista, de dictadura progresista? Ejemplo, tenemos la Agenda 2030 de la Nación Unida que se ha ido construyendo a través de los años y sabemos que hay grandes conflictos iniciales. Pero veamos hoy en día, hay un problema geopolítico actual. Tenemos en el noreste de Europa una guerra, donde imagínense la huella de carbono que hay ahí. O sea, frente a eso, lo que hagamos acá nosotros es nada. La cantidad de misiles, de bombas, y esos mismos personeros que manejan la Agenda 2030 también crean o usufructan de esa situación. Entonces uno ve una contradicción en esto. O sea, ¿cómo poder dialogar esto y no caer? No, ahora no vamos a plantar más esto. Ahora, y caemos en eso. Si al final yo también opto por mis necesidades que no son solamente básicas, son también necesidades construidas y que me gustan. Yo quiero tener televisión. No, es que la televisión produce esto y lo vamos a eliminar. Y se transforma en una dictadura. Entonces, ese tipo de paradoja me cuesta entenderla cuando hablamos de cosas pequeñas, porque al final estamos en esta tensión y se produce eso. Por ahí va mi pregunta. Comparto total y completamente el análisis. ¿Qué pasa acá? Y lo hice un pequeño avance dentro del principio de esta presentación, de lo que quería conversar justamente con ustedes, y que tiene que ver con la ética, que es un tema muy poco abordado, casi eliminado de muchas áreas de nuestro desempeño como seres humanos. El reconocernos como seres humanos, ¿cierto? El reconocer los valores y que somos todos sujetos y sujetas de dignidad. Y por lo tanto no debe haber estos problemas que ocurren, por ejemplo, en Santiago, de que hay comunas que no tienen áreas verdes, 0 áreas verdes, versus otras que tienen 3 o 4 veces más de los estándares que se establecen por ahí, ¿cierto? Y asociado a la ética también está justamente el ejercicio de nuestros valores, de aquellos valores que nos hacen constitutivos como seres humanos. Y uno de esos valores es la libertad. Ahora, también está el valor la responsabilidad que hay al ejercer esa libertad. Si yo, y aquí me voy a meter en el ámbito científico porque será la invitación, ¿cierto? Si en el ejercicio de mi libertad estoy
generando consecuencias a otros seres humanos, a otros seres no humanos, la ciencia lo que está haciendo hoy en día es hacernos conscientes de esos efectos, de esos impactos. Y está, sin meterme nuevamente en ese ámbito, sino que en el ámbito decisional y personal de cada uno de nosotros, saber cuáles son las consecuencias y reconocerlas y ver si somos capaces o no de cambiarlas. ¿Ya? Yo no invito a que dejen de comer carne, yo cuento que no como. Cuento también que no como salmón, es una especie introducida, altamente invasora en los ecosistemas acuáticos. Queremos cambiar, queremos conservar las especies acuáticas de nuestro país, de nuestro Chile, que son especies muy antiguas, especies que son muy particulares. Podemos tomar esas decisiones. Y esa es la invitación que nos hace la ciencia, en conocer, en reconocer esos impactos. Y las decisiones que tomamos, las tenemos que tomar en la práctica, y esto también es aspecto totalmente del área de la investigación, y también de la investigación en conservación, de la práctica del ejercicio del poder. Porque en la medida en que generamos espacios de participación alternativos, espacios de participación creados, como se denominan en algunos casos, vamos ejerciendo ese poder y conociendo para no llegar justamente a hacer lo que sentimos, o los movimientos sociales o las agrupaciones reniegan y se quejan a la hora de tomar decisiones. Entonces tenemos que conocer ese ejercicio del poder. Desafortunadamente en nuestra historia no tenemos muchos espacios de participación y por lo tanto tenemos ese temor, ¿cierto? Ese temor a lo desconocido. Pero sí se están desarrollando investigaciones justamente en esa línea. Cómo ejercer el poder desde las bases, como por ejemplo, qué es mejor si solamente, ¿no es cierto?, las políticas top-down o las políticas bottom-up, o medianamente las dos, cómo hacemos ese vínculo, cuáles son los valores detrás de eso. Por ejemplo, vamos nuevamente a organizaciones mundiales, la OECD promociona que dentro de la gestión del agua sea a nivel de cuencas, y que dentro de las cuencas haya una diversidad de actores y que el poder se reparta entre esos actores. ¿Y cómo se reparte el poder en esos actores? A través de votación. Ejemplos existen, por ejemplo Brasil, por ejemplo Francia, inspiradora de la gestión de cuencas en Europa y de la OECD. Los organismos de cuencas están repartidos en 3 grupos: empresa privada, sector público, organizaciones sociales. Independiente del número, cada uno tiene 1/3 en la votación. Y ahí se va practicando toma de decisiones para no caer justamente en lo mismo, pero la misma cara, pero ¿cómo es? La misma moneda, pero la otra cara. Así que muchísimas gracias por la reflexión. Espero haber complementado su análisis. Tenemos otra pregunta a continuación, doctora Retomar. Hola doctora, buenas tardes, muy linda su charla. Quería saber qué opina de la minería. Y primeramente también como persona, como humano, si hemos perdido la capacidad de conectarnos con nuestra alma para de ahí hacer un pie para iniciar un cambio. Wow. Cortito, pero la minería. ¿Sabes qué? Me voy a ir un poquito más afuera para poder responder esa pregunta. Creo que las actividades humanas en general, ¿cierto? La minería, la forestación, las pesquerías, todas estas han tenido una historia de malas prácticas y de sobreexplotación en general. Y hemos visto, conocemos los efectos, los impactos. El próximo persona que viene a la charla, que va a hablar sobre el litio, probablemente les mencione algo de lo que sucedió hace 2 semanas atrás. Recientemente la Superintendencia del Medio Ambiente ha decretado para una de las mineras que están dentro del Salar de Atacama
que efectivamente se ha demostrado a través de investigación científica o técnico-científica que han reducido la cantidad de agua que abastece a ecosistemas de bofedales y que afecta además a comunidades indígenas porque han perdido los servicios ecosistémicos, culturales, espirituales de los que podían acceder con la presencia de ellos. Entonces, yo creo que todas las actividades del ser humano tienen un impacto. Ese es mi mensaje. Al venir yo acá desde Puerto Natales, he necesitado 4 planetas. Ahora, nuevamente, si conozco lo que puede pasar, también conozco la solución que puedo encontrar. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Me parece a mí que la minería actualmente, con los estándares normativos que tiene nuestra actual legislación, son muy bajos y que hay que aspirar y se puede a tener otros tipos de prácticas. Necesitamos la minería para muchas de las actividades que desarrollamos en el día a día. Necesitamos la minería para el cable que está acá, ¿cierto?, que nos permite comunicarnos. Necesitamos el plástico que está en este micrófono para poder conectarnos. Y justamente pensando en esto de la conexión, una de las razones por las que existe esta nueva forma, incluso mucho más, sería la palabra como de avanzada, que el desarrollo sostenible sería, ¿cierto?, el desarrollo, la regeneración. Y en esa regeneración no está solamente regenerar el ecosistema, sino que regenerar nuestra relación con el planeta, considerando el planeta como un ser vivo y por lo tanto reconectarnos espiritualmente con este otro ente y este otro ser. Y reconocernos que aquello que ya ha avanzado la ciencia desde la economía, como son los servicios ecosistémicos, que es un concepto en donde la contribución de la naturaleza al bienestar del ser humano, hacerlo no solamente por el bienestar, sino que por justamente el valor intrínseco que hay en esta conexión espiritual entre el planeta y el ser humano, o sea, tú, o sea, yo. Y, como yo les comentaba, dentro de la regeneración existe esta gama, una gama bien amplia, regeneración desde regenerar los ecosistemas y desarrollar actividades ambientales, como trabajar desde lo holístico, desde lo terapéutico, nuestra conexión con la madre tierra. Así que todas esas opciones están y todas esas opciones también se están investigando. Hay unas más investigadas que otras, pero esta de la reconexión con lo espiritual también es una de ellas. Muchas gracias. Ya para ir cerrando, tenemos 2 preguntas a través del chat y un agradecimiento. Vamos a partir por el agradecimiento de Fran Navarro. Nos dice: gracias, Rafaela, por esta charla tan relevante y por el compartir tus conocimientos. Asimismo, María Esther Díaz pregunta: doctora, ¿cree usted que urge cambiar la forma de educar desde el jardín infantil para poder desde pequeño despertar la conciencia y así cambiar nuestros comportamientos culturales? Sí, qué buena pregunta, ¿cierto? La respuesta creo que también es muy, muy relevante. Efectivamente tenemos que cambiar no solamente la educación formal que reciben nuestros estudiantes a las distintas etapas, sino que también nosotros, nosotras que estamos acá, tenemos que acceder a esta educación ambiental informal para poder apoyar y acompañar a estas personas más pequeñitas que se vienen desarrollando. Porque aprendemos en la casa y aprendemos en la escuela y en el jardín. Y si en la casa vemos una actitud y en el jardín nos piden hacer otra, las personas nos confundimos. Y más en la edad temprana, en donde tienen un pensamiento sumamente concreto. Y quienes toman las decisiones en la vida no son únicamente las tías, sino que nuestros padres, nuestras madres, nuestros cuidadores. Entonces, sí, debemos reformular el trabajo que se hace dentro de la escolaridad, dentro de la educación formal, pero también tenemos que fomentar un trabajo para más abocado, y por eso son súper importantes estas actividades como las que realizan acá, para las personas mayores. ¿Por qué? Porque como que nos tratan así como ya ustedes no tienen vuelta atrás, ¿cierto? No, es para las futuras generaciones.
y no, nosotros también somos responsables de este cambio y vamos a ser esos actores, agentes de cambio. Así que muchas gracias por la pregunta. Y la última pregunta para cerrar este ciclo de preguntas en esta charla que nos ha convocado hoy día. Alejandra Karevich nos dice, a su entender, ¿considera que estos aspectos y otros que apoyen la causa ambientalista y por la Agenda 2030 quedaron nada o suficientemente considerados en el borrador de Constitución que ya tenemos? Bueno, tengo que ser muy honesta en la respuesta. No me he leído el borrador de la Constitución completo. Les recomiendo que lo hagan. También hay un audiolibro, también lo descargué para poder estarlo leyendo. Me parece que es un momento muy importante para nuestro país, es un momento político en donde vamos a tomar decisiones, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio del poder y por lo tanto tenemos que tomarlo de la manera más informada posible. Ahora, respecto a lo que sí he visto y sí he seguido, que es sobre todo el tema ambiental, a mí me parece que hay algo que se pierde en la comunicación diaria, ¿no? En la comunicación que aparece en la media, en los diarios de circulación, ¿cierto? ¿Qué es la Constitución? Porque nos estamos conversando sobre cómo vamos a hacer esto, cómo lo vamos a hacer. La pregunta ¿es eso lo que queremos? Es la pregunta que yo me hago. ¿Es esto que están escribiendo aquello que yo quiero? Y después voy a pasar a la otra etapa, a ver cómo lo implementamos, y siempre juntos, ¿cierto? Juntas. Entonces, en lo que yo he leído hasta el momento de los temas más ambientales, me parece que vamos en la línea correcta. Vamos en la línea no solamente correcta en el sentido de que vamos a revolucionar, sino que también vamos en la línea de lo que otros países han realizado. Por ejemplo, comparándonos con los países con los que yo siempre digo que nos debemos comparar. Nosotros pertenecemos a la OECD y por lo tanto con ellos es con que nos debemos comparar, con los países de la OECD. Por ejemplo, en el tema de agua, Francia considera el agua como patrimonio. Ni siquiera el Estado es garante del agua, o dueño o dueña del agua. Y es Francia. Alemania además suma que no es el Estado, sino que son los territorios, mucho más descentralizado aún. Y esto no es de hace 10 años, es desde el siglo pasado, 40 años atrás. Entonces, estamos como humanidad yendo hacia esas iniciativas. Y como todo, el planeta Tierra ha tenido 5 extinciones masivas, ¿no es cierto? El planeta en sí mismo es un experimento. La evolución es este experimento, esta conducta, y hay cosas que resultan y hay cosas que no resultan. Entonces, vamos a seguir este experimento de la Constitución. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Agradecemos a todos los presentes en el Auditorio Citerior aquí en Santiago y también a quienes nos han seguido a través de las redes sociales por su participación en forma virtual a través de sus preguntas. Y vamos a agradecer una vez más a la doctora Rafaela, Rafaela Retamal Díaz, que nos ha dado esta charla, ¿cierto?, de cómo ser ambientalista y no sucumbir a la ecoansiedad, que nos ha llamado a la conciencia y de estar atentos a cómo estamos viviendo y cómo estamos interactuando con nuestro medio ambiente y este planeta que nos cobija. Debemos tener ese respeto hacia nosotros, pero también obviamente hacia nuestro medio ambiente para poder ir logrando modificaciones como las que proponía de ser agentes de cambio. Le damos un cordial aplauso a nuestra doctora. Y para cerrar la charla de hoy, vuelve a estar con nosotros el vicepresidente de la Logia Luz de Oriente número 74, señor Esteban Saavedra Muñoz. Bueno, nuevamente quiero insistir en que debemos agradecer a la doctora Rafaela porque nos ha hecho de alguna forma tomar conciencia.
Deseo invitarlos a todos ustedes a que continúen informándose a través de las redes sociales para mantenerse al tanto de las próximas actividades de la Biblioteca y Archivos y Museos de la Gran Logia. La próxima charla se realizará el próximo 1 de junio con el nombre Litio y Salares, Historia, Actualidad y Perspectivas, con el licenciado en Física de la Universidad de Chile, doctor y magíster en Física de la Pontificia Universidad Católica, señor Gonzalo Gutiérrez Gallardo. Espero que en esa oportunidad ojalá podamos traer a más juventud para que tome estas charlas, digamos, como algo más cercano. Los adultos ya estamos un poco llegando atrasados a todos estos cambios que se nos avecinan. Y quizás no tenemos tanta energía como los jóvenes. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad motivar en ellos esta nueva visión. Los cambios son necesarios. No podemos retrotraernos a la historia del pasado para comparar. Ya no tenemos el tiempo. Bueno, además de eso, quiero invitarles cordialmente a participar de la conmemoración de los 160 años de la Gran Logia de Chile, a través de la exposición Gran Logia de Chile, 160 años de trascendencia, que se realiza dentro de unos próximos días en el Museo Nacional de acá del centro de Santiago, en la Plaza de Armas. Es muy interesante este tema porque por primera vez se va a abrir una visión museológica de lo que es la masonería al público nacional. Así que quedan gratamente invitados. Muchas gracias a todos. Nuevamente, doctora, me dejó sorprendido. Gracias. Por favor, deseamos reconocer esta participación suya a través de unos pequeños obsequios. Muchísimas gracias. Por favor, también se les invita también un pequeño vino de honor a la salida ahora de la actividad para que podamos compartir algunos minutos.